¿Qué tal? Buenas. En esta ocasión volvemos a los videos sobre las plantas, los árboles que están en la Biblia y que aparecen en la liturgia de las horas. Los invito a hacer este recorrido que nos va a hacer muy interesante porque vamos a conocer nuevas cosas. Aquí tenemos entonces la primera semilla de la que vamos a hablar. Es la cebada. En hebreo, seorá, planta anual de la familia de las gramíneas, parecida al trigo, cereal cultivado extensamente en Egipto y Palestina, que servía de alimento para el ganado, también para el pan de los pobres o para elaborar cerveza, creo que hasta la fecha. El momento de la cosecha de la cebada en Palestina es muy importante, clave en el calendario hebreo, porque en cada año la época de la recolección debía iniciarse con la ofrenda de una gavilla mecida de grano nuevo durante la fiesta de los panes sin levadura. Entonces encontramos que tiene su importancia. Vamos a seguir ya los textos sobre la cebada. Bien, encontramos en Ruth. Aquí la menciona varias veces. Empezaba la siega de la cebada cuando Ruth y Noemí llegaron a Belén. En otro momento nos dice, Ruth siguió con los criados de Boaz espigando hasta acabar la siega de la cebada y del trigo. Vivía con su suegra. Y en otro libro nos habla de una situación dramática del pueblo y dice, uno de Baal Salisá vino a traer al profeta el pan de las primicias, 20 panes de cebada y grano reciente en la alforja. Y más adelante va a decir, así dice el Señor. Mañana a estas horas una fanega de flor de harina valdrá un real y 2 fanegas de cebada un real en el mercado de Samaria. Yo me la compré a Gomer, dice Oseas, por 15 monedas de plata y fanega y media de cebada. Y en Juan encontramos, en el Nuevo Testamento, un muchacho ofreció 5 panes de cebada y 2 peces para la multiplicación de los panes. Muy bien. Ahora tenemos otra cosa relativa a las plantas o a las semillas. Y encontramos lo que es la cepa. Los agricultores saben muy bien qué es esto porque lo utilizan muchas veces. La cepa es la parte más gruesa del tronco o el tallo que está adherida a las raíces y queda bajo la tierra. También se entiende como el tronco de la vid, o ya en otro sentido como un grupo de individuos derivados por ascendencia de un único individuo dentro de la especie. Ahora, los textos que nos hablan de esto, bien puede ser en el Salmo 79, dice, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa, y sigue hablando de esta descendencia. Extendió sus sarmientos hasta el mar, el mismo Salmo 79. En Génesis encontramos, Judá ata su burro a una viña, las crías a una cepa. Está hablando una bendición. Yo te había plantado viña elegida de cepas legítimas. ¿Cómo te has convertido en espino y en viña bastarda? Dice Jeremías. Por haber despreciado al pobre, por haberle tomado el tributo de trigo, cuando plantéis cepas escogidas, no beberéis su vino, pues conozco vuestros muchos crímenes. Dice Amós 5. Pasamos a todos estos textos como aspectos relativos a la agricultura. ¿Qué es un esqueje? Pues es otra forma de entenderlo, pero vamos a encontrar otra palabra también que nos lo refleja después. Es un fragmento de tallo, hoja o raíz desgajado de una planta e introducido en un sustrato o directamente en el suelo para que enraíce y con intención de reproducirla. Y el texto, esto dice el Señor, cogeré una guía del cogollo del cedro alto, del vástago cimero, arrancaré un esqueje, y yo lo plantaré en un monte elevado y señero, lo plantaré en el monte encumbrado de Israel, dice Ezequiel. Y también dice él, dice el Señor,
¿Prosperará o la arrancarán de raíz y se marchitarán sus esquejes? Ahora vamos a una semilla, la grana. Es una semilla menuda de varios vegetales. Aunque vuestros pecados sean como la grana, dice Isaías, blanquearán como nieve. Y tenemos también el grano. Esto es una expresión que se utiliza muchísimas veces. Puede ser una semilla y fruto de los cereales. Dice Génesis, de todos los países venían a Egipto a comprar grano a José, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Enterado Jacob de que había grano en Egipto, dijo a sus hijos, ¿qué estáis mirando? He oído decir que hay grano en Egipto. Bajad allá y compradnos grano para que sigamos viviendo y no muramos. Y por fin Ruth. Ruth se sentó junto a los segadores y Boaz le ofreció grano tostado. Bueno, un ejemplo. Aquí tenemos un huerto. También se habla mucho de huertos en la Sagrada Escritura. Dice que es un terreno de regadío de pequeña extensión destinado al cultivo de verduras, legumbres, árboles frutales. Veremos si lo conocemos como con más seguridad. Ahora los textos que nos hablan del huerto. Así dice el Señor de los ejércitos, a los que deporté a Babilonia. Construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed sus frutos. Yo os conduje a un país de huertos para que comieseis sus buenos frutos, pero entrasteis y profanasteis mi tierra, dice Jeremías. Y también dice, su alma será como un huerto regado y no volverán a desfallecer. Son de los cánticos que rezamos en la liturgia de las horas. Amós dice, habrá llanto en todos los huertos, cuando pasen por medio de ti, dice el Señor. O Amós, haré volver a los cautivos de Israel. Entonces plantarán viñas y beberán de su vino, cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Y por fin Proverbios. La mujer hacendosa examina un terreno y lo compra, con lo que ganan sus manos planta un huerto. Estos términos quizá no son muy comunes, al menos para mí, ¿verdad? Yo tuve que ir entendiendo qué decía, porque hay salmos que hablan de los pámpanos. En sí es un brote verde y blando que tiene la vid cuando las hojas todavía no se han abierto, o bien se le llama así a las hojas de las parras. Y entonces se tiene más sentido de lo que dice el Salmo 79. Tú, Señor, riegas los surcos, igualas los terrones, bendices sus brotes. Sus pámpanos de esa vid cubrían los cedros altísimos. Imagínense que subió hasta allá arriba. Se enrollan como un libro los cielos, como se marchitan los pámpanos, como palidece la hoja de la higuera. Son que para ellos pues eran muy comunes, ¿verdad? Ahora del trigo se puede hablar muchísimo, pero vamos a escoger esta definición primero, esta explicación que nos dice qué es el trigo. Es una planta gramínea conocida en Canaán desde la Edad del Bronce, principal cereal para el pan. Los granos molidos pueden ser de dos tipos, quemá y solet, que es la flor de harina. Era harina panificable y materia de sacrificio. Esto lo van a usar mucho. Tenemos los textos. Tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. Que haya trigo abundante en los campos y ondee en lo alto de los montes. Salmo 71. Respondió Isaac a Esaú, lo he nombrado a Jacob, Señor tuyo. Le he concedido el trigo y el vino. ¿Qué puedo hacer yo por ti, hijo mío? Es la bendición que le da a sus hijos, ¿verdad? Esos serán los derechos de los sacerdotes. Les darás las primicias de tu trigo, de tu vino y de tu aceite. Deuteronomio. Isaías. Venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. Por haber despreciado al pobre, por haberle tomado el tributo de trigo, cuando plantéis cepas escogidas, no beberéis de su vino, pues conozco vuestros muchos crímenes. Amós. Aquel día, oráculo del Señor, yo responderé a los cielos, ellos responderán a la tierra responderá
al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Israel. Bueno, el trigo es un elemento muy, muy citado y muy común, ¿verdad? Para esas comunidades. Nosotros también lo usamos, pero creo que para ellos es fundamental. Bien, tenemos ahora una explicación de lo que es el trigo candeal. Esta palabra pues muy desconocida para nosotros, pero viene del latín candidus y se dice de una variedad de trigo aristada con la espiga cuadrada, que da harina blanca de calidad superior. Bueno, esto nada más es como una explicación, porque vamos a pasar a hablar sobre las 3 medidas de harina, que en sí es una expresión que se usa varias veces. 3 medidas de harina son un efá, es otra medida, y es una comida bíblica. Lo vamos a encontrar en varios textos. Abraham fue deprisa a la tienda y le dijo a Sara: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Otro: entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efá de harina, o sea, las 3 medidas, ¿verdad? Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se le presentó debajo de aquella encina, cuando se le aparece el ángel. Después que Ana destetó a Samuel, su hijo, lo llevó consigo con 3 becerros, un efá de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Yahvé en Silo. El niño era pequeño. Como ven, pues mucho se utiliza esto. También tenemos este otro texto. Jesús les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, en un efá, y levantó toda la masa. Entonces encontramos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se utiliza. Bueno, yo fui poniendo estas expresiones en orden alfabético, por eso ahora es que nos encontramos el vástago. En sí es un renuevo o ramo tierno que brota del árbol o de otra planta. En el lenguaje coloquial, la palabra vástago se usa como sinónimo de tallo, está en desuso y en su lugar se emplean términos como brote o esqueje. Aquí es lo que nos da el diccionario. Bien, vamos a ver algunos textos. Tú, Dios, riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes. Saldrá un renuevo del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces, brotará un vástago. En Isaías encontramos mucho este texto en Adviento. Voy a derramar mi bendición sobre tus vástagos, Isaías. Creció entre nosotros como un débil brote, como raíz en tierra árida. Seré para Israel como rocío, brotarán sus vástagos, será su esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano. Oseas. Y ya después en el Nuevo Testamento. Y como profetizó Isaías, si no hubiera dejado de nosotros el Señor de los ejércitos un renuevo, la suerte de Sodoma habríamos corrido, dice Romanos. Y en Apocalipsis, yo soy el vástago y la descendencia de David. Casi es la definición que se da, ¿verdad? De sí mismo. Bien, encontramos ahora lo que es un vergel. Un vergel es un lugar con gran abundancia y variedad de plantas, flores y árboles, especialmente un huerto o un jardín. Y los textos dicen así, de Isaías: ¿acaso no falta solo un poco para que el Líbano se convierta en vergel y el vergel se considere una selva? Y en Jeremías: miro la tierra, es un caos, el vergel es un desierto. Las ciudades están incendiadas por el Señor, por el incendio de su ira. Pues son difíciles de la historia del pueblo, ¿verdad? Ahora encontramos una viña o viñedo. En sí es un terreno sembrado de vides. En la época bíblica, antes que el Islam prohibiera el vino, Palestina era próspera tierra de viñedos. Cereales y mosto eran los principales productos de su suelo, y la higuera su principal y característica vegetación. O sea que es algo muy común para ellos. Y encontraríamos muchísimos textos. Vamos a ver ahora unos pocos, ¿verdad? Dice el Salmo 77. Cuando aplastó con granizo sus viñedos.
Dios de los ejércitos, vuélvete, ven a visitar tu viña, porque la viña, veíamos, es el símbolo del pueblo, además. Entrarás en ciudades grandes y ricas que tú no has construido, casas rebosantes de riquezas que tú no has llenado, viñas y olivares que tú no has plantado, en Deuteronomio, ¿verdad? Le está hablando de ese cambio que existe, que va a haber. Sión ha quedado como cabaña de viñedo. Isaías. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Esto está clarísimo. Mi amigo construyó en medio de su viña un lagar y esperó que diese uvas, pero dio agraces. Yo te había plantado viña elegida de cepas legítimas. ¿Cómo te has convertido en viña bastarda? Jeremías. Aunque las viñas no tienen fruto, yo exultaré con el Señor, dice Habacuc. Mis hermanos me pusieron a guardar sus viñas y mi viña, la mía, no la supe guardar, dice el Cantar de los Cantares. Bien, aquí encontramos flor de harina, que ya habíamos visto que es una harina muy especial, pero bueno, la harina de flor es la harina de trigo molida muy fina, especial para repostería. En la Biblia a la flor de harina se le llama en hebreo solet. Era la que se ofrecía en las ofrendas del antiguo tabernáculo y el templo. Podía ser amasada con aceite o en grano. Y los textos: te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Lo encontramos tanto en el Salmo 80 como en el 147, porque luego como que hay citas en los mismos salmos de salmos anteriores. En Génesis, Abraham dijo a Sara: aprisa, 3 cuartillos de flor de harina, los habíamos visto como la medida del efá, y aquí habla de la flor de harina, amásalos y haz una hogaza. Así dice el Señor: mañana a estas horas una fanega de flor de harina valdrá 1 real y 2 fanegas de cebada 1 real en el mercado de Samaria. 2 Reyes. Y en el Apocalipsis: llorarán por ella los mercaderes de la tierra, porque nadie comprará sus mercancías: vino, aceite, flor de harina. Bien, pues estos son las palabras que hemos encontrado de plantas y semillas. Posiblemente haya más, pero bueno, es un repaso de las palabras que aparecen en la liturgia de las horas, en los 4 volúmenes. Como referencias pongo aquí donde me he basado para sacar algunos datos. Espero que nos sigamos interesando por esto, que alabemos al Señor por su creación y que esto nos prepare y nos disponga para celebrar mejor la liturgia de las horas. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Vencernos por amor para alcanzar la santidad.